A veces, las palabras más simples pueden desatar las tormentas más feroces. En el escenario de la opulencia y el poder, un millonario creyó tener el control absoluto, hasta que una joven mesera pronunció una respuesta que hizo temblar los cimientos de su imperio. Prepárense para descubrir cómo la verdad, servida en el plato menos esperado, puede cambiarlo todo. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal El Contador de Emociones. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Un millonario arrogante humilló a una mesera frente a todo un restaurante de lujo. Pero cuando ella le respondió, sus palabras fueron tan devastadoras que el silencio sepulcral se apoderó del lugar. Lo que salió de los labios de esa joven cambió para siempre la vida de todos los presentes. Leonardo Herrera observaba su reflejo en el espejo del baño del restaurante más exclusivo de la ciudad, ajustándose la corbata de seda italiana que costaba más que el salario mensual de la mayoría de personas. A los 48 años, había construido un imperio inmobiliario que lo había convertido en uno de los hombres más ricos del país, pero también en uno de los más temidos y despreciados. El Mirador Imperial era el lugar perfecto para celebrar su cumpleaños. Mesas de mármol importado, lámparas de cristal que valían una fortuna y una clientela tan exclusiva que necesitabas una recomendación personal solo para conseguir una reservación. Era exactamente el tipo de lugar donde Leonardo se sentía en su elemento, rodeado de lujo que validaba constantemente su sentimiento de superioridad. Regresó a la mesa principal donde su familia lo esperaba con expresiones que variaban entre la resignación y la incomodidad. Su esposa, Sofía, lucía espléndida en un vestido de diseñador, pero sus ojos mostraban el cansancio de 20 años de matrimonio, con un hombre cuyo ego había crecido proporcionalmente con su cuenta bancaria. «Papá, ¿en serio era necesario alquilar todo el salón principal?», preguntó su hija Valeria de 22 años, quien había regresado de estudiar en Europa con una perspectiva muy diferente sobre la ostentación de su padre. «Por supuesto», Leonardo respondió tomando asiento en la cabecera de la mesa como si fuera un trono. «Cuando eres importante, actúas como tal. No puedo mezclarme con cualquier persona en mi cumpleaños». Su hijo menor, Mateo, de 18 años, intercambió una mirada incómoda con su hermana. Durante años habían observado cómo su padre trataba a las personas de servicio, a los empleados, a cualquiera que considerara inferior, y ambos habían comenzado a sentir vergüenza por su comportamiento. «Leonardo, Sofía», murmuró suavemente, «tal vez podría ser un poco más discreto esta noche. Es una celebración familiar». «Discreto». Leonardo se rió con una carcajada que resonó por todo el salón. «¿Por qué debería ser discreto? He trabajado duro para llegar donde estoy. Si otros no han logrado lo mismo, es porque no han trabajado lo suficiente». La familia había escuchado este discurso miles de veces. Leonardo había crecido en la pobreza y su éxito financiero había sido su manera de demostrarle al mundo que ya no era el niño pobre que había sido ridiculizado en la escuela. Pero en el proceso se había convertido en exactamente el tipo de persona que había odiado cuando era joven, alguien que usaba su poder para humillar a otros. El restaurante había sido decorado especialmente para la ocasión. Flores exóticas importadas adornaban cada mesa. Había una orquesta de cámara tocando en vivo y el menú había sido diseñado específicamente por el chef principal. Era una demostración de poder y riqueza que había costado más de lo que muchas familias ganaban en un año. «Señor Herrera», se acercó el gerente del restaurante,
un hombre elegante de unos 50 años que había aprendido a manejar clientes difíciles. Todo está listo para comenzar. El servicio. Nuestro equipo ha sido especialmente seleccionado para atenderlo esta noche. Perfecto. Leonardo asintió con satisfacción. Espero un servicio impecable. Y cuando digo impecable, me refiero a que no toleraré ni el más mínimo error. El gerente asintió nerviosamente y se retiró, no sin antes hacer una señal discreta al equipo de meseros que esperaban en el área de servicio. Todos habían sido advertidos sobre la personalidad difícil del cliente, y todos sabían que esta noche tendrían que dar lo mejor de sí para evitar problemas. En la cocina, un equipo de 15 chefs trabajaba con precisión militar para preparar el menú de 7 platos que había sido especialmente diseñado para la ocasión. Cada plato era una obra de arte culinaria, y el costo total de la cena podría haber alimentado a una familia durante meses. Mientras la familia Herrera esperaba el inicio del servicio, Leonardo no podía evitar observar a su alrededor con satisfacción. Las mesas vacías del resto del restaurante le recordaban constantemente que tenía el poder económico para alquilar todo el lugar solo para él y su familia. Era exactamente el tipo de demostración de poder que alimentaba su ego. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto? Leonardo le dijo a su familia, mientras gesticulaba hacia el salón vacío, que hay cientos de personas en esta ciudad que darían cualquier cosa por estar en mi lugar. Pero nunca podrán, porque no tienen lo que se necesita para ser exitoso. Valeria sintió náuseas escuchando a su padre. Durante sus estudios en Europa había conocido a personas verdaderamente exitosas que también eran humildes y generosas. Había aprendido que la riqueza real no se medía solo en dinero, sino en cómo tratabas a otros y en el impacto positivo que tenías en el mundo. Papá Valeria intentó suavemente. ¿No crees que podrías usar tu éxito para ayudar a otros en lugar de solo demostrarlo? Leonardo la miró como si hubiera dicho algo completamente absurdo. Valeria, claramente esos profesores europeos te han llenado la cabeza de ideas tontas. El mundo es un lugar competitivo. Si ayudas demasiado a otros, ellos se vuelven dependientes y tú te debilitas. Pero papá, hay estudios que demuestran que las empresas más exitosas son aquellas que tratan mejor a sus empleados y que contribuyen positivamente a la sociedad. Mateo intervino tratando de apoyar a su hermana. Estudios. Leonardo se burló. ¿Sabes qué es un estudio, Mateo? Es lo que hacen las personas que no tienen éxito real para sentirse mejor sobre su fracaso. Yo no necesito estudios. Mis resultados hablan por sí solos. Sofía observaba la conversación con creciente incomodidad. Durante años había intentado moderar el comportamiento de su esposo, especialmente cuando estaban en público. Pero Leonardo parecía incapaz de controlar su necesidad de demostrar superioridad sobre otros. En ese momento, las puertas del área de servicio se abrieron y apareció el equipo de meseros, encabezado por una joven que inmediatamente captó la atención de todos en la mesa. Tenía aproximadamente 25 años, cabello oscuro recogido en un moño profesional y una presencia que irradiaba tanto profesionalismo como dignidad natural. Se acercó a la mesa con pasos seguros, llevando consigo una elegancia que contrastaba marcadamente con su uniforme de servicio. Había algo en sus ojos, una inteligencia profunda y una serenidad que Leonardo no pudo evitar notar, aunque no le dio importancia en ese momento. «Buenas noches», dijo con una voz clara y profesional. «Mi nombre es Laura Rojas, y seré su mesera principal esta noche. Es un honor atenderlos en esta celebración especial». Su español era perfecto, pero había algo en su entonación que sugería que dominaba otros idiomas. Su postura era la de alguien educado, y su manera de hablar indicaba un nivel de refinamiento que parecía incongruente con su posición actual. «Perfecto». Leonardo respondió sin siquiera mirarla directamente, ya revisando el menú.
Esperamos un servicio excepcional. Y cuando digo excepcional, me refiero a que no habrá lugar para errores. Laura asintió profesionalmente, pero Valeria notó algo en sus ojos. No era miedo o sumisión, como esperarían de una empleada intimidada. Era algo más parecido a compasión, como si ella entendiera exactamente qué tipo de persona era Leonardo y sintiera lástima por él. Desde luego, señor Herrera, hemos preparado especialmente cada detalle para hacer de esta noche una experiencia memorable. Laura respondió con una calma que contrastaba con la arrogancia creciente de Leonardo. Mientras Laura explicaba el menú especial y las opciones de maridaje, Leonardo la interrumpió bruscamente. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?, preguntó de manera que sonaba más como un interrogatorio que como conversación casual. 3 meses, señor, Laura respondió sin inmutarse. ¿Y antes de esto, qué hacías? ¿También servías mesas? Leonardo continuó con un tono que claramente buscaba establecer jerarquía. Laura hizo una pausa casi imperceptible antes de responder. He trabajado en el sector de servicios durante algún tiempo, señor. Mi prioridad siempre ha sido brindar la mejor atención posible a cada cliente. Era una respuesta diplomática que no revelaba nada personal, pero que mantuvo su dignidad intacta. Sin embargo, Leonardo interpretó su profesionalismo como una oportunidad para demostrar su poder. Bien, Leonardo se recostó en su silla con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Entonces, ¿sabes la importancia de mantener contentos a los clientes importantes? Todos nuestros clientes son importantes, señor Herrera. Laura respondió con una sonrisa que era profesional, pero que tenía un filo que Leonardo no captó inmediatamente. La familia Herrera observó este intercambio con creciente incomodidad. Valeria y Mateo intercambiaron miradas que claramente comunicaban su vergüenza por el comportamiento de su padre, mientras Sofía se concentraba intensamente en su copa de agua, como si pudiera volverse invisible. Mientras Laura tomaba las órdenes de bebidas, Leonardo no podía dejar de hacer comentarios que claramente buscaban establecer su posición superior. Cada pregunta que hacía, cada instrucción que daba, estaba diseñada para recordarle a Laura cuál era su lugar en la jerarquía social. Pero Laura manejaba cada intercambio con una gracia profesional que comenzó a frustrar a Leonardo. Él estaba acostumbrado a que las personas de servicio mostraran deferencia obvia, incluso miedo. Laura, sin embargo, mantenía una dignidad tranquila que no podía ser quebrada por su arrogancia. Lo que Leonardo no sabía era que Laura Rojas llevaba consigo secretos que habrían sorprendido a cualquiera en esa mesa. Su presencia en ese restaurante no era coincidencia, y su tranquilidad frente a su arrogancia tenía razones que él no podría haber imaginado en sus peores pesadillas. Mientras la noche avanzaba y el primer plato era servido, Leonardo sintió una extraña necesidad de quebrar la compostura profesional de Laura. Era como si su dignidad natural fuera un desafío personal a su autoridad, y esa necesidad de dominar a alguien que se negaba a ser intimidado sería exactamente lo que desencadenaría los eventos que cambiarían todo para siempre. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta el contenido que creamos en el Contador de Emociones, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo más historias como esta. El primer plato llegó con la precisión de un ballet. Medallones de foie gras, acompañados de una reducción de vino de Oporto que había sido añejado durante 15 años. Laura se movía alrededor de la mesa con una gracia que parecía natural, sirviendo cada plato con una técnica que evidenciaba experiencia y entrenamiento profesional. Leonardo observaba cada movimiento con ojos críticos, buscando cualquier falla que pudiera usar para ejercer su autoridad. Pero Laura era impecable.
Conocía exactamente cómo servir desde la izquierda, cómo sostener la bandeja, cómo nunca dar la espalda completamente a los comensales. Era evidente que había sido entrenada en servicio de alta gama. ¿De dónde aprendiste a servir así?, Leonardo preguntó abruptamente, interrumpiendo la conversación que Valeria intentaba mantener sobre su reciente viaje a París. Laura terminó de servir el plato de Sofía antes de responder. La experiencia enseña muchas cosas, señor Herrera. Era otra respuesta diplomática, pero Leonardo la interpretó como evasiva. Su ego, ya inflado por la ostentación de la noche, no podía tolerar que alguien que él consideraba inferior no respondiera directamente a sus preguntas. No te pregunté sobre la experiencia. Leonardo elevó la voz lo suficiente para que sonara amenazante. Te pregunté específicamente dónde aprendiste. ¿Es tan difícil una respuesta directa? El cambio de tono fue inmediato. La familia Herrera se tensó visiblemente. Sofía dejó de masticar. Valeria se puso rígida en su silla y Mateo bajó la mirada hacia su plato, sintiendo la vergüenza familiar que conocía también. Laura, sin embargo, no mostró intimidación. Su postura se mantuvo erguida, su voz calmada. Aprendí en varios lugares a lo largo de los años, señor. Cada establecimiento tiene sus propios estándares y técnicas. Varios lugares. Leonardo se inclinó hacia adelante como un depredador que había detectado debilidad. Eso significa que has sido despedida de otros trabajos. Es por eso que estás aquí, porque nadie más te quiere. El silencio que siguió fue tan espeso que se podía cortar con cuchillo. Los otros meseros que estaban cerca se detuvieron momentáneamente en sus tareas, sintiendo la tensión que emanaba de la mesa principal. «Papá», Valeria murmuró, su voz cargada de súplica. «Por favor, silencio, Valeria». Leonardo la cortó sin siquiera mirarla. «Estoy teniendo una conversación con la señorita». «¿Cómo dijiste que te llamabas?» «Laura Rojas, señor». Ella respondió con la misma calma inquebrantable. «Laura Rojas». Leonardo repitió con un tono burlón. «Dime, Laura, ¿cuál es tu educación? ¿Terminaste la secundaria?» La pregunta fue formulada con una crueldad tan evidente que Mateo sintió náuseas. Había visto a su padre humillar a empleados antes, pero nunca había sido testigo de algo tan directo y malicioso. Laura miró a Leonardo directamente a los ojos, por primera vez esa noche, y por un momento fugaz, algo pasó entre ellos. No era sumisión ni miedo lo que Leonardo vio en esos ojos oscuros. Era algo que no pudo identificar inmediatamente, pero que lo incomodó profundamente. «Terminé la secundaria». «Sí, señor», Laura respondió, «y continué estudiando después». Así, Leonardo se rió con una carcajada cruel que resonó por todo el salón. «¿Estudiaste qué? ¿Un curso de cocina de 6 meses? ¿Algún programa técnico para aprender a servir mesas?» Sofía finalmente encontró su voz. «Leonardo, esto es inapropiado. Déjala en paz». «Inapropiado». Leonardo se volteó hacia su esposa con ojos encendidos. «Es inapropiado que quiera conocer a las personas que nos están sirviendo. Es inapropiado que ejerza mi derecho como cliente a hacer preguntas. No es el qué, es el cómo». Valeria intervino, su voz temblando de indignación contenida. «La estás tratando como si fuera menos que humana». «No es menos que humana». Leonardo gritó golpeando la mesa con suficiente fuerza para hacer tintinear la cristalería. «Pero tampoco es igual que nosotros. Hay diferencias sociales y es importante que todos entiendan su lugar». El restaurante entero se había sumido en un silencio sepulcral. Los otros comensales, aunque estaban en el área del bar que no había sido alquilada, podían escuchar claramente lo que estaba sucediendo. El gerente observaba desde lejos con expresión de pánico, claramente debatiendo si debía intervenir o no. Laura permaneció inmóvil durante toda la explosión de Leonardo.
Cuando él terminó de gritar, ella habló con una voz que era tan calmada que contrastaba dramáticamente con su arrebato. ¿Puedo continuar sirviendo la cena, señor Herrera? ¿O prefiere que llame al gerente para que lo atienda otro mesero? La pregunta fue formulada con tal profesionalismo que hizo que la pérdida de control de Leonardo pareciera aún más patética. Era evidente que Laura tenía un autocontrol que él había perdido completamente. No, Leonardo respondió, su voz aún tensa de ira. Tú vas a continuar sirviéndonos, pero quiero que recuerdes quién está pagando tu salario esta noche. Por supuesto, señor. Laura asintió. ¿Puedo ofrecerles la selección de vinos para el segundo plato? Mientras Laura se retiraba momentáneamente para buscar la carta de vinos, la familia Herrera se quedó en un silencio tenso y vergonzoso. Leonardo, Sofía habló en voz baja pero firme. Te estás comportando como un monstruo. Un monstruo. Leonardo se volvió hacia ella con incredulidad. Por establecer límites apropiados, por no permitir que una empleada sea irrespetuosa. Ella no fue irrespetuosa. Valeria explotó, ya no pudiendo contenerse. Ha sido absolutamente profesional. Tú eres el que está siendo cruel sin ninguna razón. Valeria tiene razón, papá. Mateo se unió a su hermana encontrando coraje en su apoyo. La estás humillando públicamente y no ha hecho nada para merecerlo. Leonardo miró a su familia con una expresión de traición genuina. En su mente distorsionada, él era el patriarca que merecía apoyo incondicional, especialmente en situaciones donde su autoridad estaba siendo cuestionada. ¿En serio van a tomar el lado de una extraña sobre el de su propio padre?, preguntó, con una voz que mezclaba dolor e indignación. No estamos tomando lados, Sofía respondió cansadamente. Estamos señalando un comportamiento que es objetivamente cruel. En ese momento, Laura regresó con la carta de vinos, aparentemente ajena a la tensión familiar que había estallado en su ausencia. O tal vez, como sospechaba Valeria, era lo suficientemente perceptiva como para darse cuenta, pero lo suficientemente profesional como para ignorarlo. Para el segundo plato, que será lubina con salsa de azafrán, Laura comenzó. Recomendamos un albariño de Rías Baixas de 2018, o si prefieren algo más robusto, tenemos un verdejo de rueda que marida excelentemente con mariscos. Su conocimiento sobre vinos era evidente, y la manera en que describía cada opción mostraba un paladar educado que parecía incongruente con la imagen que Leonardo tenía de ella como una simple mesera. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta el contenido que creamos en El Contador de Emociones, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo más historias como esta. ¿Cómo sabes tanto sobre vinos?, Leonardo preguntó, pero esta vez su tono tenía una nota de curiosidad genuina mezclada con su hostilidad habitual. Parte de mi trabajo es conocer nuestras selecciones lo suficientemente bien como para hacer recomendaciones apropiadas. Laura respondió. ¿Pero has probado estos vinos?, Leonardo insistió. ¿O solo estás recitando lo que te dijeron que dijeras? Laura hizo una pausa que duró apenas un segundo, pero que Valeria notó. Era como si estuviera decidiendo cuánta verdad revelar. He tenido la oportunidad de probar la mayoría de nuestras elecciones. Sí, señor, respondió finalmente. La oportunidad. Leonardo se burló. ¿Qué significa eso? Te dan muestras gratis como parte de tu entrenamiento. Algo así, Laura respondió, manteniendo su diplomacia profesional. Pero Leonardo había detectado algo en su respuesta que no podía dejar pasar. Su instinto para detectar secretos. El mismo instinto que lo había hecho exitoso en los negocios. Le decía que había más en la historia de Laura de lo que ella estaba revelando. ¿Sabes qué? Leonardo se recostó en su silla con una sonrisa cruel. Creo que nos estás mintiendo.
Creo que eres exactamente lo que pareces, una chica que no pudo hacer nada mejor con su vida que servir mesas y ahora estás tratando de impresionarnos con conocimiento falso. Leonardo, ya basta. Sofía gritó, pero él la ignoró. Completamente. De hecho, Leonardo continuó, su voz volviéndose más cruel. Apuesto a que ni siquiera sabes la diferencia entre un Merlot y un Malbec. Solo estás repitiendo palabras que escuchaste. Laura miró a Leonardo durante un momento largo, y Valeria pudo jurar que vio algo cambiando en sus ojos. No era ira, no era dolor, era algo más parecido a lástima, señor Herrera. Laura dijo finalmente, ¿le gustaría que seleccionara el vino por ustedes basándome en mis recomendaciones? ¿O prefiere elegir usted mismo? Era otra respuesta perfectamente profesional que evitaba el conflicto directo, pero que de alguna manera hacía que la agresión de Leonardo pareciera infantil por contraste. Elige tú, Leonardo, dijo con una sonrisa maliciosa. Quiero ver si realmente sabes de lo que estás hablando o si solo eres otra mentirosa tratando de parecer más inteligente de lo que es. Laura asintió y se dirigió hacia la cava de vinos. Mientras estaba ausente, Mateo se inclinó hacia su padre. «Papá, ¿por qué estás haciendo esto? Ella no te ha faltado al respeto para nada». «Porque Mateo», Leonardo respondió como si estuviera enseñando una lección importante. «Es crucial que las personas entiendan la jerarquía social. Cuando permites que alguien de clase inferior actúe como si fuera igual a ti, estás minando tu propia autoridad». «Clase inferior», Valeria repitió con horror. «Papá, ¿te escuchas a ti mismo?» «Me escucho perfectamente», Leonardo respondió con convicción. «Y lo que escucho es a un hombre exitoso que no se deja intimidar por empleados que no conocen su lugar». Laura regresó con una botella que Leonardo no reconoció inmediatamente. Era claramente cara, pero él no era un experto en vinos, a pesar de su pretensión de serlo. «Seleccioné un Godello de Valdeorras 2017. Laura explicó mientras abría la botella con movimientos expertos. «Es una uva menos conocida que el albariño, pero tiene una mineralidad compleja que complementa perfectamente la delicadeza de la lubina, sin opacar el azafrán». Sirvió una pequeña muestra para Leonardo, quien la probó con expresión escéptica. Para su frustración, tenía que admitir que era una selección excelente. «¿Cuánto cuesta esta botella?», preguntó buscando una nueva línea de ataque. «350 €, señor». Laura respondió sin dudar. Leonardo casi se ahogó con el vino. Era más de lo que muchas personas ganaban en un mes, y esta simple mesera había seleccionado casualmente una de las botellas más caras de la carta. «Y decidiste seleccionar la botella. ¿Más cara porque piensas que soy estúpido?», Leonardo preguntó, su voz peligrosamente baja. «La seleccioné porque es la mejor para este maridaje». Laura respondió simplemente, «pero si prefiere algo menos costoso, puedo traer otra opción». «No». Leonardo respondió rápidamente, su ego no permitiéndole parecer preocupado por el dinero. «Está bien, pero espero que valga cada centavo». Mientras Laura servía el vino al resto de la familia, Leonardo se dio cuenta de que cada intercambio con ella lo dejaba sintiéndose menos en control, no más. Era como si ella tuviera un poder silencioso que no podía quebrar, y eso lo frustraba más que cualquier cosa que hubiera experimentado en años. Lo que no sabía era que Laura Rojas tenía secretos que harían que sus intentos de humillación parecieran no solo crueles, sino completamente absurdos. Y la noche apenas estaba comenzando. El segundo plato llegó con la precisión de un reloj suizo. Lubina, perfectamente cocida sobre un lecho de risotto con azafrán, acompañada de verduras de temporada que habían sido cortadas con precisión geométrica. Laura sirvió cada plato con la misma elegancia inquebrantable que había demostrado toda la noche, aparentemente inmune a la hostilidad creciente de Leonardo. Pero Leonardo había cruzado una línea invisible en su mente.
La selección de vino de Laura, su conocimiento evidente, su negativa a ser intimidada. Todo esto había herido su ego de una manera que no podía tolerar. En su universo distorsionado, cualquier muestra de competencia de parte de alguien que él consideraba inferior era una afrenta personal que requería castigo. Laura. Leonardo llamó su atención justo cuando ella estaba a punto de retirarse para permitir que la familia disfrutara del plato. Su voz tenía un tono diferente ahora, más calculado, más cruel. «Sí, señor Herrera», Laura respondió volteándose con la misma profesionalidad de siempre. «Quédate aquí un momento. Quiero hacerte algunas preguntas». Sofía cerró los ojos brevemente, reconociendo el tono. Era el mismo que Leonardo usaba en las reuniones de negocios cuando estaba a punto de destruir a un competidor. Valeria y Mateo intercambiaron miradas de alarma creciente. «¿En qué puedo servirle, señor?», Laura preguntó, manteniéndose en su posición con las manos juntas profesionalmente frente a ella. «Dime». Leonardo comenzó cortando un pedazo de lubina sin siquiera mirar a Laura, como si ella fuera demasiado insignificante para merecer su atención visual completa. «¿Cuánto ganas trabajando aquí?». La pregunta cayó como una bomba en la mesa. Era una violación obvia de la privacidad que hizo que toda la familia se tensara visiblemente. «Papá», Valeria susurró urgentemente, «no puedes preguntarle eso». «¿Por qué no?». Leonardo levantó la vista hacia su hija con falsa inocencia. «Es una pregunta legítima. Estoy considerando si darle una propina generosa y necesito saber cuál sería un monto apropiado». Era una mentira obvia, y todos en la mesa lo sabían. Leonardo no estaba interesado en ser generoso. Estaba buscando otra manera de establecer dominancia. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta el contenido que creamos en El Contador de Emociones, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo más historias como esta. Laura permaneció en silencio por un momento, claramente considerando cómo responder a una pregunta tan inapropiada. «Mi compensación es privada, señor Herrera, pero le aseguro que cualquier propina que considere apropiada será muy apreciada», respondió finalmente. «¿Privada?». Leonardo se rió con una carcajada que sonó como cristal rompiéndose. «Privada, querida. Cuando trabajas sirviendo mesas, tu salario no es exactamente información clasificada del gobierno». Se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con malicia. «Te voy a decir lo que creo. Creo que ganas aproximadamente $1000 al mes, si tienes suerte. Eso significa que en un año entero, trabajando como esclava, apenas ganas lo que yo gasto en una cena como esta». El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso físico. Los meseros que estaban cerca habían dejado de moverse completamente y hasta los sonidos de la cocina parecían haberse apagado. «¿Sabes cuánto costó alquilar este salón para esta noche?». Leonardo continuó, su voz volviéndose más cruel con cada palabra. $20,000 solo por el alquiler del espacio. Eso sin contar la comida, el vino, la decoración, la orquesta. En total, esta cena me está costando aproximadamente $40,000. Laura escuchó sin mostrar ninguna reacción visible, pero Valeria pudo ver algo cambiando en su postura. No era sumisión. Era como si se estuviera preparando para algo. $40,000, Leonardo repitió, saboreando las palabras como si fueran el vino caro que había ordenado. «Es más de lo que tú ganas en 3 años. ¿Te das cuenta de la diferencia entre nosotros? ¿Te das cuenta de por qué es absurdo que actúes como si fueras mi igual?». «Leonardo, por favor», Sofía suplicó, su voz quebrada por la vergüenza. «Esto es suficiente, ¿no, Sofía?». Leonardo se volvió hacia su esposa con ojos encendidos. «No es suficiente, porque esta chica necesita entender la realidad del mundo. Necesita entender que hay personas como nosotros y personas como ella, y que pretender lo contrario es ridículo».
Se volvió de nuevo hacia Laura, quien había permanecido inmóvil durante toda la diatriba. ¿Sabes qué me molesta más de ti?, Leonardo preguntó poniéndose de pie abruptamente. Su movimiento fue tan súbito que hizo que Sofía saltara en su silla. «Señor, no entiendo». Laura respondió calmadamente. «Lo que me molesta». Leonardo caminó alrededor de la mesa hacia donde estaba Laura. «Es tu actitud, tu manera de actuar como si fueras demasiado buena para este trabajo, como si estuvieras aquí haciendo un favor en lugar de ganándote la vida». Honestamente, ahora estaba de pie directamente frente a Laura, usando su altura para intimidar, pero ella no retrocedió ni bajó la mirada. «Yo respeto mucho mi trabajo, señor Herrera», Laura dijo, su voz manteniéndose firme a pesar de la proximidad agresiva de Leonardo. «Ah, sí», Leonardo se burló. «Respetas servir mesas, respetas limpiar después de personas exitosas, respetas vivir de las propinas de gente como yo, respeto el trabajo honesto sin importar cuál sea». Laura respondió, y por primera vez esa noche había un filo en su voz que no había estado ahí antes. Esas palabras tocaron algo profundo en Leonardo, su propia historia, su niñez pobre, los años de humillación que había sufrido antes de hacerse rico, pero en lugar de generar empatía, la respuesta de Laura solo alimentó su ira. «Trabajo honesto», explotó, «como si tuvieras opción, como si hubieras elegido este trabajo porque lo encontraste noble, en lugar de porque es lo único que puedes hacer». Mateo se puso de pie abruptamente. «Ya basta, papá. Te estás comportando como un loco. Siéntate». Leonardo rugió hacia su hijo. «No te metas en conversaciones de adultos». «Soy adulto», Mateo gritó de vuelta. «Y como adulto, te estoy diciendo que te estás comportando como un matón cruel». La confrontación entre padre e hijo hizo que otros comensales en el área del bar comenzaran a voltear hacia la mesa principal. El gerente finalmente comenzó a caminar en su dirección, claramente debatiendo si debía intervenir. Laura aprovechó la distracción para dar un paso atrás, pero Leonardo se dio cuenta inmediatamente. «No te muevas», le ordenó con una voz tan fría que hizo que Sofía se estremeciera. «No, he terminado contigo, señor Herrera», Laura dijo, y ahora había algo diferente en su tono. Todavía era profesional, pero había perdido la deferencia. «Creo que sería mejor si permitiera que otro miembro del equipo continúe con el servicio». «¿Mejor para quién?», Leonardo preguntó peligrosamente. «Mejor para ti, porque no quieres enfrentar la realidad de lo que eres. Mejor para todos». Laura respondió mirándolo directamente a los ojos, incluido usted. La implicación de que él necesitaba protección de sí mismo fue como gasolina al fuego de su ego. En ese momento, Leonardo perdió completamente el control racional. ¿Sabes qué? Leonardo se acercó aún más, invadiendo completamente el espacio personal de Laura. «Creo que necesitas una lección de humildad. Creo que has estado fingiendo ser algo que no eres durante demasiado tiempo, Leonardo». Sofía se puso de pie también, su voz temblando. «Para ahora mismo, o llamo a seguridad». «Seguridad». Leonardo se rió histéricamente. «Para proteger a una mesera que no conoce su lugar». Se volvió hacia Laura con una sonrisa que no tenía nada de humor en ella. «Dime, Laura, ¿alguna vez has estado en un lugar como este como clienta? ¿Alguna vez has podido permitirte una cena de 40,000? Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta el contenido que creamos en El Contador de Emociones, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo más historias como esta». «No, señor», Laura respondió simplemente. «¿Alguna vez has volado en primera clase? ¿Has tenido un automóvil que costara más de 100,000? ¿Has vivido en una casa con más de 10 habitaciones?» «No, señor», Laura repitió, manteniendo su calma. «Entonces, ¿por qué actúas como si fueras mi igual?
Leonardo gritó, su voz resonando por todo el restaurante. ¿Por qué te niegas a mostrar el respeto que merece alguien que obviamente es superior a ti en todos los aspectos? En ese momento, el gerente finalmente llegó a la mesa, su cara pálida de pánico. Señor Herrera, comenzó nerviosamente, ¿hay algún problema que podamos resolver? El único problema. Leonardo se volvió hacia el gerente sin dejar de apuntar hacia Laura. Es que su empleada no entiende cómo tratar a clientes importantes. El gerente miró entre Leonardo y Laura, claramente tratando de evaluar la situación. Señor, Laura es una de nuestras mejores meseras. Si hay algo específico que le moleste, lo que me molesta es su actitud. Leonardo interrumpió. Su negativa a mostrar la deferencia apropiada. Su manera de actuar, como si fuera demasiado buena para su trabajo. Laura finalmente habló dirigiéndose al gerente. Señor Castillo, he tratado de mantener el servicio profesional toda la noche. Si el señor Herrera prefiere otro mesero, estoy dispuesta a transferir mis responsabilidades. No, Leonardo gritó. No vas a escaparte tan fácilmente. Vas a quedarte aquí y vas a aprender lo que significa el respeto real. Fue en ese momento que Leonardo cometió el error que cambiaría todo para siempre. Se acercó aún más a Laura, tanto que podía sentir su respiración, y con una voz que destilaba desprecio absoluto, dijo las palabras que sellarían su destino. Eres solo una mesera patética, que nunca será nada más en la vida, y es hora de que lo aceptes. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. No era tenso ni incómodo, era el silencio antes de la tormenta. Laura miró a Leonardo durante un momento largo y algo cambió en sus ojos. La paciencia profesional, la tolerancia, la compasión que había mostrado toda la noche. Todo se evaporó en un instante. Cuando habló, su voz era calmada, pero tenía un poder que hizo que todos en el restaurante se inclinaran inconscientemente hacia adelante para escuchar. Señor Herrera, dijo Laura, creo que es momento de que tengamos una conversación diferente. Y con esas palabras, el mundo de Leonardo Herrera estaba a punto de colapsar para siempre. El silencio en el restaurante era tan absoluto que se podía escuchar el tic-tac del reloj antiguo en la pared. Laura permaneció inmóvil frente a Leonardo, pero algo fundamental había cambiado en su presencia. Ya no era la mesera profesional tratando de mantener la paz. Ahora había una autoridad en su postura que Leonardo no había visto antes, una dignidad que no podía ser tocada por sus insultos. Señor Herrera. Laura comenzó su voz clara y firme. Ha pasado toda la noche tratando de establecer su superioridad basándose en su dinero. Permítame preguntarle algo. Leonardo parpadeó sorprendido por el cambio de tono. Durante toda la noche había estado atacando, y ahora de repente Laura estaba tomando control de la conversación. ¿Cómo se hizo rico exactamente? Laura preguntó inclinando ligeramente la cabeza como si fuera genuinamente curiosa. ¿Qué? Leonardo balbuceó completamente desprevenido por la pregunta. Su fortuna. Laura continuó calmadamente. ¿Cómo la construyó? ¿Qué hizo específicamente que lo convirtiera en el hombre exitoso que afirma ser? Leonardo se enderezó recuperando parte de su arrogancia. Trabajo duro, visión empresarial, inteligencia superior, cosas que tú claramente no entiendes. Trabajo duro, Laura repitió, y había algo en su tono que hizo que Sofía se enderezara en su silla. ¿Qué tipo de trabajo duro? Construí un imperio inmobiliario desde cero. Leonardo respondió inflando el pecho. Compré terrenos cuando nadie más vio su potencial. Desarrollé proyectos que transformaron la ciudad. Interesante. Laura asintió. ¿Y los terrenos que compró? Los compró a precio justo de mercado. La pregunta era aparentemente inocente, pero había algo en la manera que la formuló que hizo que Mateo frunciera el ceño. Era como si Laura supiera algo específico.
Por supuesto que sí, Leonardo, respondió, pero había una nota defensiva en su voz que no había estado ahí antes. ¿Incluso los terrenos de la colonia La Esperanza? Laura preguntó suavemente. El color se drenó completamente de la cara de Leonardo. La colonia La Esperanza había sido el proyecto que lo había catapultado de empresario próspero a multimillonario, pero los detalles de esa adquisición eran algo que él había trabajado muy duro para mantener en secreto. ¿Cómo? ¿Cómo conoces ese nombre? Leonardo balbuceó. Laura no respondió inmediatamente. En lugar de eso, se dirigió hacia el gerente, quien había estado observando todo el intercambio con fascinación creciente. «Señor Castillo», Laura dijo profesionalmente, «¿sería posible traer una silla? Creo que esta conversación va a tomar un poco más de tiempo». El gerente, claramente confundido pero intrigado, hizo una señal a uno de los meseros, quien rápidamente trajo una silla. Laura se sentó con elegancia, como si estuviera en una sala de juntas en lugar de en el piso de un restaurante. Cuando habló de nuevo, había perdido completamente el acento de servicio que había mantenido toda la noche. Su español era ahora el de alguien claramente educado, refinado, con matices que sugerían educación superior. «Señor Herrera», Laura comenzó cruzando las piernas con una elegancia que parecía natural. La colonia La Esperanza consistía de 150 familias que habían vivido en esa tierra durante generaciones. Familias trabajadoras, la mayoría inmigrantes que habían construido una vida modesta pero digna. Leonardo había comenzado a temblar visiblemente. «¿De qué estás hablando? ¿Cómo podrías saber?» «Lo sé», Laura continuó imperturbable, «que usted utilizó conexiones políticas para reclasificar esa tierra como zona de riesgo ambiental, lo cual forzó a las familias a vender a una fracción del valor real del mercado. Eso es mentira», Leonardo gritó, pero su voz sonaba desesperada en lugar de indignada. «Sí», Laura siguió, su voz volviéndose más fuerte que después de comprar esa tierra por prácticamente nada. «Usted usó las mismas conexiones políticas para reclasificarla como zona de desarrollo premium, multiplicando su valor por 1000. Valeria y Mateo miraban entre su padre y Laura con expresiones de shock creciente. Sofía había puesto su mano sobre su corazón como si estuviera teniendo dificultades para respirar. «¿Cómo?», Leonardo susurró. Laura se puso de pie, su presencia ahora dominando completamente el espacio, que cuando las familias trataron de luchar legalmente contra la expropiación, usted contrató abogados para prolongar el proceso hasta que se quedaran sin dinero para continuar. El restaurante entero estaba ahora prestando atención. Los comensales del bar habían dejado de pretender que no. Estaban escuchando y el personal había dejado de moverse completamente. «Señor Herrera», Laura continuó, «¿quiere saber cómo conozco todos estos detalles?» Ricardo no podía hablar. Estaba de pie como una estatua, con la cara completamente pálida y los ojos abiertos con terror. «Conozco estos detalles», Laura dijo caminando lentamente alrededor de la mesa como un depredador, «porque mi familia era una de las 150 familias que fueron desplazadas. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta el contenido que creamos en El Contador de Emociones, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo más historias como esta». El impacto de esa revelación fue como un rayo que partió el aire del restaurante. Sofía se llevó ambas manos a la boca. Valeria gritó audiblemente y Mateo se puso de pie tan abruptamente que volcó su silla. «Mi nombre completo», Laura continuó, su voz ahora cargada de una emoción que había estado conteniendo toda la noche, «es Laura Rojas Gutiérrez. Mi padre era Javier Rojas, quien dirigía la cooperativa de construcción de la colonia La Esperanza». Leonardo comenzó a retroceder como si las palabras de Laura fueran físicamente dañinas. «Mi padre»,
Laura siguió. Era el hombre que organizó las protestas pacíficas contra su desarrollo. El hombre que intentó exponer la corrupción detrás de las reclasificaciones de tierra. El hombre que usted destruyó sistemáticamente. No, no, Leonardo murmuró negando con la cabeza. ¿Recuerda lo que le pasó a mi padre, señor Herrera? Laura preguntó, y ahora había lágrimas en sus ojos, pero su voz se mantenía fuerte. ¿Recuerda cómo sus abogados fabricaron cargos de incitación a la violencia para que fuera arrestado? El silencio era ensordecedor. Todos en el restaurante estaban completamente inmóviles, como si estuvieran presenciando algo histórico. ¿Recuerda cómo se aseguró de que mi padre nunca pudiera trabajar en construcción otra vez? Laura continuó. ¿Cómo lo pusieron en una lista negra que lo siguió hasta que murió? Laura, yo no sabía. Leonardo tartamudeó. Claro que sabía. Laura gritó por primera vez, su compostura finalmente rompiéndose. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Destruyó deliberadamente a cualquiera que se interpusiera en su camino hacia la riqueza. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, pero mantuvo su postura erguida. Mi padre murió de un ataque al corazón a los 45 años. Laura dijo, su voz quebrándose ligeramente. Murió pobre, humillado, sin poder proporcionar para su familia todo, porque usted decidió que su codicia era más importante que las vidas de 150 familias. Leonardo había comenzado a llorar, lágrimas corriendo por su cara, mientras la magnitud de lo que había hecho tantos años atrás regresaba para confrontarlo de la manera más inesperada. ¿Quieres saber qué pasó con el resto de nosotros después de que destruyera nuestro hogar? Laura preguntó. Leonardo no pudo responder. Mi madre tuvo que trabajar 3 empleos para mantenernos. Yo tuve que dejar la universidad en mi segundo año para ayudar económicamente. Nos mudamos a un apartamento de una habitación donde vivimos durante años tratando de reconstruir lo que usted había destruido. Laura se acercó hasta estar directamente frente a Leonardo, mirándolo a los ojos. Durante años, señor Herrera, usted ha sido para mí la definición del mal, el ejemplo perfecto de cómo el poder y el dinero pueden convertir a una persona en un monstruo sin alma. Leonardo estaba sollozando ahora, completamente quebrado, pero sabe que es lo más irónico de todo. Laura preguntó, su voz volviendo a la calma. Durante todos estos años, mientras usted vivía en su mansión construida sobre la miseria que causó, yo seguí estudiando. Trabajé de día y estudié de noche. Me gradué con honores en administración de empresas. Conseguí una maestría en desarrollo comunitario. Me convertí en exactamente lo que usted dice que respeta, una persona educada y exitosa. Se enderezó, recuperando completamente su compostura, y cuando supe que estaría cenando aquí esta noche, solicité específicamente ser su mesera, porque después de 15 años, finalmente tenía la oportunidad de conocer al hombre que destruyó mi familia. El restaurante estaba tan silencioso que se podía escuchar la respiración de cada persona presente. ¿Sabe qué esperaba encontrar? Laura preguntó suavemente. Esperaba encontrar un monstruo, un demonio sin redención, pero lo que encontré fue algo mucho peor. Leonardo la miró a través de sus lágrimas. Encontré a un hombre patético que construyó su identidad entera sobre el sufrimiento de otros y que es tan vacío por dentro que la única manera que conoce de sentirse importante es humillando a personas que él percibe como vulnerables. Laura caminó hacia su bolso de servicio y sacó algo que hizo que Leonardo abriera los ojos con shock absoluto. Era una fotografía vieja descolorida por los años. Esta Laura, dijo sosteniéndola donde Leonardo pudiera verla. Es una foto de mi familia el día antes de que llegaran sus bulldozers a destruir nuestro hogar. En la foto se veía una familia feliz frente a una casa modesta, pero bien cuidada,
Un hombre sonriente con sus brazos alrededor de una mujer y una niña pequeña. Esa niña, Laura señaló, soy yo. Tenía 10 años y ese hombre que está sonriendo es mi padre antes de que usted lo destruyera. La foto pasó de mano en mano alrededor de la mesa. Valeria estaba llorando abiertamente. Mateo tenía la cara enterrada en sus manos y Sofía miraba a su esposo como si fuera la primera vez que lo veía realmente. Cuando la foto regresó a Laura, la guardó cuidadosamente. «Señor Herrera», dijo finalmente, «ha pasado esta noche tratando de enseñarme sobre jerarquías sociales, sobre quién merece respeto y quién no, sobre el valor de las personas basado en su riqueza». Se inclinó ligeramente hacia adelante. «Permítame enseñarle algo a cambio. La verdadera medida de una persona no es lo que posee, sino lo que construye. Y usted, señor Herrera, no construyó nada, solo destruyó». Y con esas palabras, Laura había logrado algo que parecía imposible. Había reducido a uno de los hombres más poderosos del país a escombros emocionales, usando nada más que la verdad. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta el contenido que creamos en El Contador de Emociones, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo más historias como esta. El llanto de Leonardo resonaba por todo el restaurante como el sonido de un animal herido. No era el llanto digno de un hombre arrepentido, sino el colapso completo de alguien cuya realidad acababa de ser destrozada pieza por pieza. Sus sollozos eran convulsivos, desesperados, como si cada lágrima llevara consigo años de negación que finalmente se desmoronaba. Laura permanecía de pie frente a él, observando la desintegración del hombre que había atormentado sus pesadillas durante 15 años. Pero en lugar de satisfacción, su rostro mostraba algo más complejo, una mezcla de justicia cumplida y tristeza profunda por la destrucción que estaba presenciando. «Por favor». Leonardo tartamudeó entre sollozos, cayendo literalmente de rodillas frente a Laura. La imagen era surreal. Uno de los hombres más ricos del país, vestido con un traje que costaba más que el salario anual de la mayoría de personas, arrodillado en el piso de mármol de su propio evento de cumpleaños. «Por favor, Laura, yo no sabía. Yo no. Sabía que eras... que no sabía». Laura lo interrumpió, su voz cortante como un cuchillo. No sabía que era humana. No sabía que las 150 familias que desplazó tenían nombres, historias, sueños, o no sabía que algún día tendría que enfrentar las consecuencias de su crueldad. Sofía se había puesto de pie y caminaba hacia su esposo, pero se detuvo a medio camino como si no supiera si consolarlo o alejarse de él para siempre. Sus propias lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas mientras procesaba la magnitud de lo que acababa de descubrir sobre el hombre con quien había compartido 20 años de matrimonio. ¿Sofía sabía? Laura preguntó, dirigiéndose directamente a la esposa de Leonardo. ¿Sabía cómo se hizo rico su esposo realmente? Sofía negó con la cabeza, sus labios temblando. Él me dijo que había sido una oportunidad de inversión, que había comprado terrenos baratos y que habían aumentado de valor. Nunca me dijo sobre las familias, nunca me dijo sobre... Por favor, Leonardo. Gritó desde el piso, extendiendo las manos hacia Laura, como si estuviera rogando por misericordia. Puedo compensarte, puedo darte dinero, todo el dinero que quieras. La oferta cayó en el restaurante como una bomba. Los comensales del área del bar se habían acercado tanto como se atrevían, fascinados por el drama que se desarrollaba frente a ellos. Varios habían sacado sus teléfonos para grabar, aunque la mayoría los mantenía discretamente ocultos. Laura miró hacia Leonardo con una expresión de disgusto que era más devastadora que cualquier grito podría haber sido. «Dinero», repitió lentamente. «¿En serio? ¿Cree que esto es sobre dinero?»
Se acuclilló para quedar a la altura de Leonardo, quien seguía arrodillado en el piso. Señor Herrera, su dinero está manchado de sangre. Cada peso que tiene en el banco está construido sobre la miseria que causó. ¿Y usted piensa que puedo ser comprada con la misma moneda que destruyó a mi familia? Leonardo sollozó aún más fuerte, como si finalmente entendiera la futilidad de su oferta. Mi padre, Laura continuó, su voz volviéndose más intensa, trabajó desde los 14 años. Se rompió la espalda en obras de construcción para construir esa casa donde vivimos. Era una casa humilde, pero la había construido con sus propias manos, ladrillo por ladrillo, durante 10 años. Se puso de pie lentamente, mirando hacia abajo al hombre quebrado. ¿Sabe lo que mi padre me dijo el día que llegaron sus máquinas a demoler nuestro hogar? Laura preguntó. Dijo, mi hija, algún día este hombre va a pagar por lo que nos está haciendo. No necesariamente con cárcel o con dinero, sino con algo peor. Va a tener que vivir sabiendo lo que realmente es. Las palabras golpearon a Leonardo como puñetazos físicos. Su llanto se intensificó hasta convertirse en gemidos que hacían que los testigos se sintieran incómodos. Mateo finalmente encontró su voz dirigiéndose a Laura con una mezcla de horror y respeto. Señorita Rojas, nosotros no sabíamos. Nunca nos dijo cómo había hecho su dinero realmente. Laura miró al hijo menor de Leonardo con ojos que mezclaban comprensión y tristeza. Mateo, ¿verdad? Has crecido disfrutando de privilegios pagados con el sufrimiento de familias como la mía. Tu educación privada, tus viajes a Europa, tu automóvil de lujo, todo eso existe porque tu padre decidió que su codicia era más importante que las vidas de otras personas. Mateo retrocedió, como si hubiera sido abofeteado, la realidad de su complicidad involuntaria, golpeándolo como una avalancha. Valeria, quien había estado llorando silenciosamente, se acercó lentamente a Laura. ¿Qué podemos hacer?, preguntó con voz quebrada. ¿Cómo podemos? ¿Cómo podemos arreglar esto? Laura la miró con una expresión que se suavizó ligeramente. Valeria, tú no eres responsable de los crímenes de tu padre, pero ahora que sabes la verdad, eres responsable de lo que hagas con ese conocimiento. Se dirigió hacia la mesa y tomó la servilleta de Leonardo, que estaba hecha de lino egipcio, y probablemente costaba más que lo que una familia promedio gastaba en comida durante una semana. Limpió sus propias lágrimas con ella en un gesto que de alguna manera se sentía tanto como piedad como desafío. Señor Herrera, Laura dijo dirigiéndose al hombre que seguía sollozando en el piso, levántese. Leonardo la miró a través de sus lágrimas, sus ojos rojos e hinchados. Le dije que se levante. Laura repitió, su voz adquiriendo una autoridad que hizo que Leonardo obedeciera instintivamente. Cuando Leonardo finalmente estuvo de pie, temblando como una hoja, Laura continuó. Durante 15 años he cargado con el odio hacia usted. He soñado con este momento, con la oportunidad de confrontarlo, de hacerle pagar por lo que le hizo a mi familia. Su voz se quebró ligeramente, pero ahora que lo veo, ahora que veo lo patético que es realmente, me doy cuenta de algo. El restaurante entero contenía la respiración, esperando sus siguientes palabras. Me doy cuenta de que usted ya ha pagado el precio más alto posible. Laura dijo suavemente, se ha convertido exactamente en lo que merece ser. Un hombre vacío, sin amor real, sin respeto genuino, rodeado de personas que lo temen, pero que no lo aman. Sofía sollozó audiblemente al escuchar esas palabras, porque sabía en su corazón que eran verdad. Miré a su alrededor. Laura gesticuló hacia la familia de Leonardo. Su esposa lo mira como si fuera un extraño. Sus hijos están avergonzados de llevar su apellido. Ha construido un imperio sobre los escombros de otras vidas, pero destruyó su propia alma en el proceso. Leonardo intentó hablar, pero solo salieron sonidos entrecortados de su garganta.
¿Sabe cuál es la diferencia entre nosotros, señor Herrera? Laura preguntó. Cuando mi familia perdió todo, nos acercamos más. Cuando enfrentamos la adversidad, nos hicimos más fuertes. Pero usted, en su búsqueda de poder y riqueza, se aisló de todo lo que podría haber hecho que su vida valiera la pena. En ese momento, el gerente se acercó nerviosamente, claramente no sabiendo cómo manejar una situación tan extraordinaria. «Señorita Rojas», preguntó tentativamente, ¿Necesita que llamemos a alguien? ¿Seguridad? ¿Policía?» Laura negó con la cabeza. «No, señor Castillo, esto es algo que necesitaba resolverse entre el señor Herrera y yo, y ahora está resuelto». Se dirigió hacia su bolso de servicio y sacó algo más que hizo que todos los presentes contuvieran la respiración. Era un sobre grueso, claramente oficial, con sellos legales visibles. «Señor Herrera», Laura dijo, sosteniendo el sobre, «este es un documento legal que he estado preparando durante los últimos 2 años. Es una demanda civil por daños y perjuicios en nombre de todas las familias afectadas por el proyecto La Esperanza». Leonardo palideció aún más, si eso era posible. «He pasado años documentando cada aspecto de lo que usted hizo». Laura continuó. «Las conexiones políticas corruptas, los sobornos, la manipulación legal, todo está aquí con evidencia completa y testimonios de testigos». Abrió el sobre y sacó varios documentos gruesos. «Tengo grabaciones de conversaciones con los funcionarios que usted sobornó». Laura dijo, su voz volviéndose más fuerte. «Tengo documentos bancarios que muestran los pagos ilegales. Tengo testimonios de arquitectos e ingenieros que confirman que nunca hubo problemas ambientales reales en esa tierra». Leonardo se tambaleó como si fuera a desmayarse. «Esta demanda», Laura continuó, «no solo busca compensación financiera, busca justicia penal, fraude, corrupción, conspiración. Hay suficiente evidencia aquí para enviarlo a prisión durante décadas». El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos en el restaurante entendían que estaban presenciando no solo una confrontación personal, sino potencialmente la caída de uno de los hombres más poderosos del país. «Pero», Laura dijo suavemente, y esa palabra colgó en el aire como una promesa o una amenaza, «pero también tengo esto». Sacó otro documento del sobre. Una propuesta de acuerdo extrajudicial. Sofía se acercó más, sus ojos fijos en los documentos. «Las familias de La Esperanza no quieren venganza», Laura explicó. «Quieren justicia, quieren que se reconozca lo que se les hizo y quieren asegurarse de que nunca vuelva a pasar». Miró directamente a Leonardo, quien estaba temblando incontrolablemente. «La propuesta es simple. Usted admite públicamente lo que hizo. Paga compensación completa a todas las familias afectadas, calculada al valor actual de mercado de sus propiedades más daños punitivos, y establece un fondo perpetuo para prevenir que esto le suceda a otras comunidades vulnerables». «¿Cuánto?», Leonardo logró susurrar. «80% de su patrimonio neto». Laura respondió sin vacilar. La cifra golpeó a Leonardo como un rayo. Era prácticamente toda su fortuna. «Si acepta», Laura continuó, «los cargos criminales no serán presentados. Si no acepta, estos documentos van a la fiscalía mañana por la mañana y usted puede explicarle a un juez por qué cree que su libertad vale más que la justicia». Si te gustó la historia que te presentamos, no te olvides de dejar tu like, comentar y suscribirte al canal. Publicamos historias emocionantes todos los días.